Bueno, vámonos con la vacuna patria, que dicen que ya ahora sí, casi. A ver qué se piensa de esto. Vamos con ello ahora. Bueno, luego de 3 años de pandemia, ya sabe, como decía yo hace rato respecto a la 12, ¿no? Como en la feria de fechas, hoy, mañana, pasado, en fin, lo que fuera, pues ya se tiene virtualmente la vacuna patria contra el COVID-19. Es desarrollada por CONACYT, está lista, será utilizada como refuerzo, eso se dijo hoy en la mañana, y también se dijo que solo falta la aprobación de COFEPRIS. ¿Qué le parece si vemos a la siempre muy echada para adelante, por no decir otra cosa, directora de CONACYT, ¿no? Que de repente es muy estridente en sus declaraciones. La espera terminó. La vacuna patria ya está lista. 3 años de pandemia y 2 años de desarrollo después. Será usada como refuerzo. Darles una excelente noticia. Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo, con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo. El último pendiente, de acuerdo con las autoridades, es la aprobación por parte de COFEPRIS y luego comenzaría su producción. De septiembre a diciembre se tendría la capacidad instalada ya en el país de producir hasta 4 millones de vacunas. Esto puede aumentar en el futuro. Entonces ya se tienen los resultados que muestran que la vacuna cumple los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, tanto en términos de seguridad como en su capacidad protectora. De acuerdo con CONACYT, la vacuna patria es 88% más económica que otras dosis. Se invirtieron 973 millones de pesos en su desarrollo, mientras que la vacuna AstraZeneca tuvo un costo de 2.000 millones, Pfizer 16.000 millones y Moderna 19.000 millones de pesos. Bueno, ya tenemos la vacuna patria, se terminaron las pruebas, resultaron favorables. Está en la fase de autorización por COFEPRIS y posteriormente ya la producción de las dosis necesarias y su aplicación en general. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. Claro, es una sin duda buena noticia, pero también no nos vayamos mucho con la finta de los costos, porque el costo pues, sí es más barata, pero ¿qué tal el sentido de oportunidad? ¿Me entiende? No la teníamos y antes, hace 2, 3 años, eso era lo que costaban porque nadie la tenía y la estaban descubriendo. El costo de oportunidad en estas cosas acaba siendo fundamental. Es muy difícil el comparativo de los costos en estas circunstancias. Bueno, vamos a hablar de nuevo. Con enorme gusto recibimos a la doctora Laurie Ann Jiménez Fibié, directora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología y autora de un libro que es, pues ahora sí que, como se diría en la expresión bestseller, ¿no? De los muy leídos, que se llama Las vidas que no contaron. Bueno, yo te quiero agradecer como siempre, Laurie, que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Buenas noches. Un placer, sabes, como siempre, estar en tu programa. Yo me siento afortunado. A ver, te diría, hoy hubo como fiesta, ¿no? Y no lo digo peyorativamente, ¿no? Ya está la vacuna, aunque todavía falta que diga COFEPRIS. Uno intuye qué puede decir COFEPRIS. A ver cómo llegamos hasta acá y qué piensas de todo esto, Laurie. Bueno, creo que la doctora Álvarez Bulla, lo mismo que el presidente de la República, desgraciadamente, tienen también una pequeña crisis de credibilidad. Ha habido, no es la primera vez, desde luego, que la doctora se para ahí a dar excelentísimas noticias de cosas que están a punto de ocurrir y que después nunca ocurrieron, ¿no? Entonces, necesitamos tomar todo esto con un grano de sal y ponerlo en perspectiva de en qué momento estamos y cuál es la utilidad que realmente tendría la vacuna patria si es que en algún momento la llegamos a tener disponible para aplicación en nuestro país.
Es decir, vamos a tocar algunos hechos, ¿no? Sí, muy bien. Sí, o sea, es un hecho que se dijo que la vacuna iba a estar lista para 2021 y esto no ocurrió. Después para 2022 y tampoco ocurrió. Ahora estamos en 2023 y la situación con relación a COVID-19 y la pandemia es notablemente diferente a cómo era en el 21 y en el 22. Entre otras cosas, el virus ha seguido evolucionando. Sí, de hecho, la semana pasada, la FDA en Estados Unidos desautorizó ya el uso de cualquier vacuna de primera generación, las vacunas monovalentes. La vacuna Patria es una de ellas, ¿no? O sea, es una vacuna de primera generación, es una vacuna que se hizo para un virus que actualmente ya no circula. Es decir, circula SARS-CoV-2, pero la modalidad de SARS-CoV-2 que hoy circula es un virus notablemente distinto al que circulaba en 2020, en 21 e incluso el año pasado. Entonces, sí es de cuestionarse cuál va a ser la utilidad real de tener una vacuna que ya se considera como una vacuna pues de una generación como previa de vacunas que hoy ya se considera que han perdido su eficacia. Esa es por una parte, ¿no? Sin duda hubiera sido útil tener esto cuando lo prometieron, no 2 años y medio después. Se dijo muchas cosas y con bombos y platillos se dijo que la vacuna Patria es un desarrollo mexicano. Es decir, venimos a la crisis de credibilidad, ¿no? Que es un desarrollo mexicano, lo cual es falso. Esto es un desarrollo estadounidense. De hecho, en la Universidad de Mount Sinai, en el hospital de Mount Sinai, es donde hicieron el desarrollo tecnológico, que ahora transfirieron a México y a otros países que nada más están pues probando la vacuna y que pretenden comercializarla o distribuirla en sus países. Eso, primera, ¿no? 2. Cuando primero se nos habló de Patria, por allá del 2021, a principios de 2021, se nos dijo que iba a ser una suerte de vacuna universal, es decir, para toda la población, incluyendo menores de edad, y que iba a poder ser útil tanto para primo vacunación, es decir, los esquemas iniciales de vacunación, como para los refuerzos. Esto ha sido falso, ambas aseveraciones. 1, la vacuna Patria se ha aprobado solamente en adultos, queriendo decir que seguimos con un problema muy grave de toda una población de menores de edad que está subvacunada y una población de los menores de 5 años que en nuestro país jamás ha recibido vacuna, queriendo decir que Patria pues no va a solucionar esto. Lo segundo es que no es una vacuna que se haya aprobado como una vacuna para esquemas iniciales, sino solamente para refuerzos. Y entonces, en una población en donde nos quedamos en una cobertura, con una cobertura paupérrima de solo el 64-65% de las personas vacunadas con esquema completo, ¿no? Entonces hay mucha gente que no tiene los esquemas primarios de vacunación. Patria no va a resolver esta situación, ¿no? Tampoco. Sí. Y lo de los menores de edad, que es muy grave, desde luego, y se dijo, y esto era uno de los puntos importantísimos, que en varias conferencias de prensa se habló de ello, que la vacuna Patria iba a poder ser administrada por la vía intranasal, lo cual iba a solucionar el problema no solamente de la enfermedad severa y de la muerte, sino también de la transmisión a través de la generación de inmunidad vía las mucosas. Pero resulta que la vacuna Patria solamente ha sido probada vía intramuscular. Entonces, todas esas aseveraciones que nos hicieron resultan falsas, ¿no? Y entonces ahora nos dicen que ya está, pero pues no está, porque también enseguidita se dijo que para septiembre o diciembre. Eso quiere decir otros 4 a 7 meses. En donde, Javier, hay que considerar lo siguiente: se está asumiendo que COFEPRIS va a aprobar esta vacuna, lo cual, pues, podemos todos asumir que así va a ser, ¿no? Sí. Porque pues ya la independencia de COFEPRIS es un tanto cuestionable, ¿no? Entonces, pero en teoría no tendría que poderse aprobar, al menos que se publicaran sus resultados de la fase 3 de experimentación. Y pues la vacuna Patria tiene que pasar por todos los procesos que otras vacunas. Y solamente sabemos que es una vacuna súper efectiva y súper segura y todo eso, porque la doctora Álvarez Bulla se ha parado al micrófono a decirnos que es así, pero no tenemos documentación que lo demuestre. Entonces, pues sí se necesita que publiquen los resultados de la fase 3 de los estudios clínicos para tener una idea si en verdad es una vacuna así de eficaz y de segura y etcétera, antes de que se pueda aprobar por COFEPRIS.
Y un dato que yo creo que es quizá el más preocupante de todos es que nos quedamos con el 64% de la población con cobertura inicial. Ahora la FDA ya retira todas las vacunas y solamente tiene aprobación para las vacunas bivalentes, ¿ok? Y dentro de esto cambia sus lineamientos para las vacunas contra COVID. Entre ellos, el lineamiento importante que aquí nos atañe es todas las personas que no han sido vacunadas anteriormente o que no han recibido una vacuna bivalente necesitan recibir inmediatamente una dosis de vacuna. Claro, para ellos ya solo la bivalente cuenta. Si consideramos esto, y desde luego el grupo prioritario, que son los de 65 años y más, incluso habiendo tenido una dosis de bivalente, requieren una dosis adicional ya si es que pasaron 4 meses desde su última dosis. Nada más que, ojo, dijo la doctora Álvarez Bulla, tal vez para diciembre ya vamos a poder producir 4 millones de vacunas. 4 millones. Sí, considerando que nadie en nuestro país ha recibido vacunas bivalentes, pues necesitamos por lo menos vacunar a todos los de 65 años y más. Según el INEGI, ese es el 8.13% de nuestra población, que es de 126 millones de habitantes. Nada más los de 65 años y más son 10.3 millones de mexicanos. Y pues lo que están ellos haciendo así con una fiesta grande y muchos encabezados llamativos es que tal vez, para diciembre de este año se pueden producir 4 millones de dosis. En diciembre vamos a estar en el pleno invierno, cuando pues ojalá que pudiéramos llegar a este invierno con por lo menos nuestra población más vulnerable, que son los adultos mayores, ¿no? Con algún tipo de refuerzo de vacunación contra esta enfermedad, para la cual en realidad sí tienen muy alta vulnerabilidad. Pues lo único que te puedo decir es, la verdad, a ver, déjame plantearte, Lauri. A ver, es reforzamiento. Quiere decir que nada más va a ser usada para los que ya tienen 2 vacunas, 1 vacuna o 3 vacunas. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ok. Correcto. A ver, nuevas generaciones que no han sido vacunadas o ese 28, 38%, 32% de la población o 36, algo así, por ciento de la población que no ha sido vacunado, no puede empezar con la vacuna patria. Tenemos que volver a Pfizer. Correcto. Y a todas estas, lo que significa también una inversión de dinero. En esto, ¿invertimos mucho dinero o no invertimos mucho dinero, a pesar de que, por lo que nos dices, es un producto que en buena medida fue importado en cuanto a su desarrollo y aquí ya va a ser instrumentado? Sí, pues bueno, hoy la retórica es una vacuna muchísimo más barata y hemos invertido muchísimo menos que cualquiera de las otras, o sea que logramos mucho más con mucho menos. Ese es exactamente el discurso que se dio hoy. Pero a ver, perdón, sí se dio a conocer una cifra y la cifra son 973 millones de pesos. Es decir, a México le ha costado 973 millones de pesos el desarrollo de una vacuna que no ha salvado una sola vida, que no se ha aplicado a un solo ser humano en este país, ¿sí? Y entonces cuando dicen esto ha salido mucho más barato, bueno, yo creo que Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras vacunas pues han tenido un costo-beneficio muchísimo más alto. Sin duda la inversión fue más grande, no mucho más grande, porque la inversión de AstraZeneca fue de 2,000 millones de pesos para su desarrollo. 2,000 millones, estamos hablando como la mitad de lo que ha costado AstraZeneca, el desarrollo de la vacuna patria aquí en el país, con la notable diferencia que AstraZeneca ha salvado posiblemente millones de vidas alrededor del mundo, lo mismo que Pfizer y demás. Entonces, es como muy complicado que se diga que esto ha salido muy barato, cuando realmente pues ha salido carísimo para un medicamento que jamás ha sido empleado, que ya ahora vamos a tener disponibles a destiempo. Hubiera hecho una diferencia tal vez muy grande en el 2021, tal vez hasta mediados o finales del 2022, pero en este momento ya estamos en la cola final de la pandemia. La gente
muchas de las personas en nuestro país tienen inmunidad porque el gobierno permitió que nuestra población se infectara de forma masiva, ¿no? Y entonces ahora vienen con una vacuna que es de primera generación, que está formulada para un virus que virtualmente hoy ya no circula, ¿sí? Ya no es el mismo virus. Y entonces dicen nos ha salido muy barato. Creo que ha salido carísimo, porque en este país, según las cifras del INEGI, las preliminares del 2022, hasta septiembre se calcula que cerca de 793,000 mexicanos murieron a consecuencia de la pandemia, ¿sí? Y se han invertido 973 millones en un medicamento que nadie ha utilizado y que no ha salvado una sola vida. Así que eso de que nos ahorramos un montón de dinero, pues yo no veo por dónde, porque vamos a decir, si solamente el 60 y tantos % de nuestra población tiene un esquema completo, los que nunca recibieron el esquema completo no pueden recibir patria. Entonces, tarde o temprano, si la situación vuelve a tener picos o fases de altos contagios, esta gente necesitará recibir vacunas. Nuestros menores de edad necesitan sus refuerzos, los menores de 5 años necesitan sus vacunas primarias, y nada de esto puede ser hecho con la vacuna patria. Es decir, se necesita de cualquier manera traer otras vacunas, y las únicas que actualmente van a estar ya disponibles son las bivalentes, que son las vacunas de segunda generación. Entonces, pues no veo exactamente cómo pueden jalar el hilo de decir que ha sido un gran ahorro, un gasto de casi 1,000 millones de pesos en algo que no ha aún traído ningún beneficio y que no se avisora que pueda hacerlo en el corto y mediano plazo tampoco. Lauri, te mando un gran saludo y el gusto siempre de poder platicar contigo, en verdad. Gracias, Lauri. El gusto es mío. Muy buenas noches, Javier. Adiós, Lauri, gracias. Bueno, vamos.